Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a continuar con el análisis. En la última sesión nos detuvimos para hacer el análisis estructural del prólogo y ahora sí vamos a arrancar con el texto. Vamos a seguir haciendo avanzar un poquito el texto. Vamos a ver si podemos avanzar por lo menos los títulos de crédito y la secuencia de escenas inicial, que es extraordinaria y además es muy interesante de pensar. Fijaos, habíamos acabado en este plano, en esta especie de conexión entre los dos personajes, y de pronto en montaje va a ocurrir algo interesante. El tiempo se congela, esa especie como de narración de prólogo que arrancaba queda congelada, hay un cambio evidentemente en el uso del color que convierte el frame en una fotografía, es decir, que pasa del tiempo real al tiempo del archivo y de pronto hay un narrador que directamente escribe en pantalla. Borra el rostro de los personajes, los aplasta contra el fondo del relato, por así decirlo, y de pronto nos manda un mensaje o nos contextualiza de manera bastante interesante. Yo creo que aquí va a haber una de las claves de la película. Nos contextualiza un poco lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Es interesante porque este narrador que ya habíamos, digamos, intuido en el prólogo, en esa especie como de crédito que decía que marcaba el tiempo en el que comenzaba el relato, aquí nos va a decir algo que es muy interesante. Bueno, primero nos cuenta todo este rollo de cómo sigue la movida de Amityville y tal, que no nos interesa especialmente, pero lo que sí que me interesa es esto, ¿no? Que la película se autodenomine, es decir, el narrador autoconsciente, en este caso mega narrador autoconsciente, escribe ahí directamente basado en una historia real. Claro, yo siempre digo a mis alumnos que estas palabras son absolutamente venenosas en el campo de la narrativa audiovisual porque suelen generalmente llevar directamente a películas por lo general nefastas. Estoy pensando en los melodramas de mediodía de las televisiones privadas que todos cuentan grandes dramas que se supone que están basados en historias reales, pero también me interesa porque aquí lo que propone Wan es una cierta manera de mirar las imágenes. Es decir, en este momento de la película, cuando ya hemos visto espectros, hemos visto a la monja, hemos visto toda esta historia, de pronto la película dice, cuidado porque hay un sustrato de realidad en esto que vas a ver. Aquí evidentemente podemos cagar el análisis entero si empezamos a plantearnos qué hay de verdad o no dentro de la película. Eso nos da exactamente igual. Lo que nos interesa es ese gesto de autoafirmación de la película que te está pidiendo, oye, mírame como si estos acontecimientos tuvieran un pozo de realidad. Esto luego vamos a ver que además es súper interesante para pensar los créditos finales de la película. Una vez que la película se denomina como real, es decir, se presenta como perteneciente a nuestro universo, cosa por otro lado imposible, es donde arranca, donde se nombra a sí misma, ¿no? Dice, efectivamente, no solo estoy basada en una historia real, sino que además, tengo un nombre concreto. Fijaos que no hay un caso Enfield en el crédito inicial, simplemente se marca como The Conjuring 2. Y esto es súper interesante porque además se está marcando una tipografía muy determinada, un uso del color muy determinado, hay algo amenazador, algo que tiene que ver con esas voces fantasmales que oímos de fondo. Y que desaparece en un roll-up hacia la parte superior de pantalla. Y ahora fijaos porque hay una cosa muy interesante. Va a haber, punto número 1, un cambio con respecto a la manera de entender las imágenes tal y como la hemos visto en el prólogo. Punto número 2, un cambio de sonido. Vamos a pasar de esa música que acompaña, tenebrosa y tal, a un temazo de los Clash, a London Calling, luego veremos por qué. Y además la película, y esto me interesa muchísimo que lo tengamos en cuenta, va a subrayar su vinculación con la realidad, ese basado en hechos reales que hemos visto. Vamos a ver cómo ahora la película lo garantiza. Vale, tenemos un plano inicial donde el movimiento de cámara nos lleva directamente a descender por lo que parece una suerte de mercadillo, vida cotidiana de una gran ciudad, de una urbe, y en un momento determinado, vale, el montaje se nos ha vuelto absolutamente loco y estamos ya claramente en una secuencia de escenas. Es decir, hemos pasado de Amityville, Norteamérica, a Londres, Inglaterra, y la película lo va a celebrar haciendo un montaje de escenas. Una secuencia de escenas, perdón. Vale, hay que ir muy despacio aquí, hay que ir muy despacio
porque hay que... nuestra primera tentación como analistas es pensar, vale, que esto es un montaje videoclipero, que aquí no hay prácticamente ningún elemento de significación o que los que hay son obvios, cosa que vamos a ver que no es exactamente así, y entonces directamente lo que queremos es quitárnoslo de en medio. Hemos visto imágenes de archivo, hemos visto alguna imagen reconstruida por el propio Wan, como por ejemplo ese periódico y ese kiosco al cual vamos a ir en un segundín. Hemos visto imágenes que hablan de un contexto de ocio y político muy determinado. Y nos encontramos con este plano que va a ser el último plano de esa especie como de rápida presentación de la ciudad, ¿no? Vamos a ver, aquí hay que detenerse. Primero por una razón muy sencilla, que hay que detenerse porque la tentación es correr, entonces evidentemente si corremos nos estamos perdiendo, nos estamos saltando cosas del análisis. Esto que hemos visto en apenas, nada, 20-30 segundos de película, está compuesto por 45 planos, aproximadamente, alguno menos, entre 40, 42, 43, los tengo por aquí numerados. Es importante entender la lógica de montaje que evidentemente viene dada por la música, es un montaje picado porque no tiene ningún tipo de transición, está todo al corte, marcado por los beats de la batería del tema que se presenta, pero es un montaje que está extraordinariamente ordenado. Y entonces aquí es donde hay que detenerse. ¿Qué quiero decir que está extraordinariamente orientado? No hay nada absolutamente dejado al azar en este arranque de la película. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es partir en lexías para ver cómo está distribuida la información. Lo primero que tenemos es una localización concreta, que es esta calle, que sabemos que es la calle principal de Enfield. Lo sabemos no por este frame, sino porque en un frame anterior que no he capturado, directamente había una tienda de vinilos al fondo donde ponía vinilos Enfield, no sé qué. Entonces, tenemos un mundo que está recompuesto por Wan en este único espacio. Esto es un mundo contemporáneo, por así decirlo. Y después tenemos un mundo que está rescatado de las imágenes de archivo directamente, ¿no? Una Inglaterra de los años 70, luego veremos exactamente la fecha en la que la película nos enclava, que se supone que está visto por otros ojos, no los ojos de Wan, que son ordenados, que tienen un tipo muy concreto de construcción visual, basado sobre todo en una fotografía que se apoya mucho en los azules, los grises, los verdes, una fotografía gélida de invierno inglés, en contraposición con el grano, el color casi chirriante, ¿no? y mucho más llamativo en ciertos momentos de las imágenes de archivo, que están como barajadas, por así decirlo. Ahora bien, tras este primer bloque hay un segundo bloque que me interesa muchísimo, que es el que sitúa al Big Ben, como veis, como elemento compositivo clave en al menos 4 planos. Hay alguno más, ¿eh? Además, para entender bien esto cómo funciona, vamos a ver exactamente en qué momento de esa secuencia de escenas se introduce. Fijaos, tenemos nuestro mercadillo, tal, 3 planos al corte, este momento loco donde se introduce la Union Jack y algún otro escudo de la Gran Inglaterra, por así decirlo. Y justo cuando arranca la voz, cuando escuchamos London Calling, arranca 1, 2, 3 y luego posteriormente el cuarto plano que toma, como ya digo, al Big Ben como elemento compositivo principal. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, esto es interesante porque esto es un choque significante, es decir, tenemos una letra que está diciendo London Calling, tenemos un reloj como elemento principal que está marcando la dimensión del tiempo, un tiempo histórico, un tiempo cronológico, pero también un tiempo fílmico. Si juntamos los dos, y evidentemente de esto va a ir la película, lo que tenemos es una llamada que emerge de Londres, una llamada que tendrá que cruzar el océano a llegar hasta Amityville, hasta la pareja protagonista, hasta los Warren, que todavía no se puede formular, y que toma esa especie de problema principal del tiempo en el centro. Esto lo veremos sobre todo en la segunda parte de la película, hasta qué punto es importante, ¿no? Luego, Londres llama, es una llamada de ayuda, es una llamada anclada en un contexto muy determinado, y es una llamada que además tiene mucho que ver, y esto va a ser súper importante, con un planteamiento político y social. Es decir, tenemos un primer bloque, el mercadillo, un segundo bloque, la llamada en el tiempo, y un tercer bloque que de pronto deviene aquí súper importante, que es el bloque político, el bloque ideológico, el bloque que va marcado por ese periódico, donde podemos ver claramente escrita la fecha donde arranca este segmento de la película, 10 de septiembre de 1977, y los conflictos en plena explosión del thatcherismo, la gran crisis de finales de los 70 en Inglaterra, donde se produce esa suerte de llamada. Y me interesa además
un dato capital en el montaje que es, y que vuelvo a decir, que nos demuestra que no hay absolutamente nada dejado al azar, mediante la conexión de estos tres planos. Estos tres planos están montados uno detrás de otro en la secuencia de escenas que hemos visto. Primero, el punk, la música, y habrá otros planos sobre punk al final, ¿no? Esa música violenta del No Future que surge como una respuesta directa a un momento social mega complicado. Por otro lado, cortado el montaje automáticamente, esta banda perfectamente ordenada, grupal, monárquica, intuyo que con el palacio al fondo, y después en salto, secuencia, o sea, de nuevo imagen de archivo, la monarquía británica. Después de ellos, por cierto, habrá un plano explícito de Margaret Thatcher y otro de su marido entrando en Downing Street. Claro, esto es otro choque de significantes. Tenemos dos opciones culturales enfrentadas. Una que tiene que ver con el pueblo, una que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la reivindicación de unos derechos sociales, y otra que tiene que ver con una clase que va a lo suyo, que está tapando esos agujeros con pura miseria o con recortes brutales, como ocurrió con el thatcherismo, destrozando a los sindicatos, hundiendo a la población, y algo imposible de conectar. Esto es un efecto muy gracioso porque veis que es la música lo que está conectando estas dos esferas. Es decir, por un lado una música del pueblo, una música caótica, una música celebrativa, brutal, salvaje, y por otro lado esa música ordenada, monárquica, fantástica, que es militar, al final es una cuestión casi como de milicia, ¿no? Y de este choque de significantes es de donde surgirá una lectura. Y una lectura, por supuesto, que va a dominar toda la película, ¿no? Y que nos va a dar una serie de pistas muy interesantes. Y este, ya digo, es el último plano que cierra esta secuencia de escenas, que es de nuevo un plano de One, donde se introducen dos conexiones juntas. Una, evidentemente, la política, ¿no? Yo combatí contra la ley, aquí los subtítulos nos parece que nos los ha hecho nuestro peor enemigo. Yo combatí a la ley, por un lado, como escritura directa en la pared, pero también la dimensión del deseo con estos dos alegres muchachotes que se paran directamente a contemplar el paso de esa desconocida. Son personajes que luego desaparecerán de la propia película. Así en resumen, bueno, lo que nos interesa de la mini sesión de hoy ha sido marcar, primero, la importancia de la ordenación de elementos en el montaje para extraer significados, y segundo, la idea de que la película se vincula, al contrario que otras películas de One, y al contrario desde luego que muchas películas del género terror, se vincula explícitamente con la dimensión de lo real, ¿no? Con la idea de que no solamente ese basado en hechos reales, sino también la idea de que la película se pone en la línea de lectura de un tiempo político determinado, nos está invitando a leerla, a leer sus efectos de significación dentro de las normas de ese ámbito político. Eso lo tendremos que ir haciendo poquito a poquito según vayamos avanzando. En la próxima sesión entraremos con la presentación de los personajes infantiles y veremos cómo se empieza a construir el núcleo familiar en torno al cual girará la película.